bueno, se han liberado, de acuerdo pues a la información publicada, alrededor de 86 adolescentes que fueron detenidos durante las protestas. Buenas tardes, Ali, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, caramba, son 86 adolescentes de un total de 1.500, casi 600, 1.600 presos, de acuerdo a las cifras que se han publicado. ¿Cuántos jóvenes, digamos, entre adolescentes e incluso de 18, 19 años quedan todavía detenidos? Sí, bueno, de acuerdo con la información que ha suministrado los compañeros del Foro Penal, quedan todavía al menos 28 adolescentes bajo custodia de las autoridades. Y después quisiera aclarar que no los 86 que han sido puestos en libertad, esa libertad es una libertad claro, limitada. Es una excarcelación, ¿no? Excarcelados, exactamente, han sido excarcelados, la mayoría de ellos bajo medidas de presentación. Y yo, pues, no, debo decirlo, en Venezuela no hay 114 niños terroristas. Me niego a creer que eso sea una realidad. Como en Venezuela tampoco hay 1.600 terroristas. Esto es una calificación que a nosotros nos parece absolutamente desproporcionada. Sí, bueno, porque imagínate tú, si partes del criterio que hay 2.000 terroristas detenidos, seguramente habría muchos más, ¿no? Entonces imagínate, por Dios, ¿no? Así es, Venezuela es una sociedad donde el terrorismo es una palabra absolutamente exótica. Si hubo algún tipo de delito, podemos hablar de vandalismo, podemos hablar de daño a propiedad pública, pero terrorismo es una categoría que está absolutamente fuera de proporción para los hechos que pasaron luego de las elecciones. Además de esto, hay que decir que el terrorismo exige, entre otras cosas, que haya un concierto de voluntades y todos los detenidos que han sido hasta ahora puestos bajo custodia se conocieron en la mayoría de los casos en los centros de detención. Es decir, gente que no actuó en concierto con nadie, gente que simplemente estaba en la calle, o sea, gente que estaba simplemente protestando. Y protestar no es terrorismo. Claro. Ahora, también es interesante saber tu criterio como abogado y defensor de derechos humanos sobre esta ley antiterrorista que se ha venido utilizando indistintamente para calificar tanto a adolescentes, como tú muy bien lo señalas, como también a personas que son dirigentes políticos, ¿no? Así es, y en el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, quisiera destacar el hecho de que estas decarcelaciones estén ocurriendo más de un mes después de su detención habla de la ninguna prioridad, de la escasa, de la absoluta cero prioridad que se le dio a sus casos, a pesar de que precisamente por ser adolescentes debería haberse tomado medidas para que sus casos fueran conocidos por los tribunales a la brevedad posible. Y en este sentido se ve cómo la detención provisional se está convirtiendo en un castigo en sí mismo. Y esto lo debemos ver de esta manera. Y respecto a lo que me estás comentando sobre el hecho de estas detenciones y el uso de la ley contra el terrorismo, quisiéramos señalar que esa ley para nosotros no ha sido implementada como debería ser, empezando por el hecho de que los tribunales contra el terrorismo no están establecidos en la ley. Los tribunales contra el terrorismo han sido creados por una resolución del Tribunal Supremo, es decir, una norma de rango sublegal. Y de acuerdo con la Constitución, los tribunales tienen que ser creados por una ley. Entonces ya de inicio, la simple creación de los tribunales contra el terrorismo son una violación al principio de legalidad por el cual los tribunales tienen que ser creados. Entonces ya a partir de ahí se viola el derecho al juez natural y, por supuesto, como digo, el hecho de que haya más de 1.600 detenidos y que todos sean acusados de manera genérica por delitos de terrorismo, habla de que no hay ni una individualización de la pena, ni una individualización de la responsabilidad, sino acusaciones genéricas que no se corresponden con lo que en los expedientes después uno consigue. Ahora, precisamente sobre este asunto, toca hablar del proceso judicial como tal. Estos jóvenes son excarcelados, continúan sometidos a juicio y continúan también con una defensa pública, pueden optar por una defensa privada particular en el caso de quien pueda pagarla. Efectivamente, ya más recordemos que con motivo de la visita del fiscal Cameron en el año 21 a Venezuela, se reformó el Código Orgánico Procesal Penal y se incluyó la posibilidad de que ONGs pudieran representar a víctimas. Bueno, al día de hoy, Vladimir, ya 3 años después de esa reforma, no ha habido un solo caso donde una ONG pueda representar a una persona en un juicio. No ha habido juez que acepte que esa reforma legal se pueda aplicar.
Entonces, no es solamente que puedan designar a los abogados a su preferencia, sino que incluso una organización, y lo digo en el caso con los compañeros de Foro Penal, que pudieran haber asumido responsabilidades de representación de alguna persona, cuando lo hacen a título personal, porque si lo hacen a nombre de Foro Penal, el tribunal no acepta esa representación, a pesar de que el código específicamente lo acepta. Y en el caso de niños y adolescentes, quisiera además agregar que la ley establece que los padres tienen que estar presentes en las audiencias, y eso tampoco fue respetado. O sea, no es solamente el tema de los abogados, sino en el caso particular de los adolescentes, el hecho de que los padres debían estar presentes, y ha habido casos donde los padres han tenido un mes sin ver a sus hijos. Eso me parece a mí realmente abominable. Otro asunto es que muchos de estos jovencitos fueron llevados a retenes o a centros de atención a niñas, niños y adolescentes que tienen ya problemas de conducta, predelictiva o delictiva. Yo no sé cómo se podría calificar desde el punto de vista del derecho, ¿no? Sí, además no sabemos, precisamente porque no se les permitió la visita a los padres, si ahí hubo, por ejemplo, un tratamiento diferenciado, si hubo los análisis por parte del equipo interdisciplinario que tiene que tratar a los niños. Y lamentablemente tampoco podemos saber si hubo una separación entre adolescentes que ya tenían un historial a eso me refiero, con faltas, con estos adolescentes que, insisto, para mí no son ningunos delincuentes, sino que ejercían en la mayoría de los casos su derecho a la legítima protesta. Eso, como Vladimir, creo que lo que ejemplifica toda esta situación es esa señora de Ocumare del Tuy, que fue detenida por escribir la palabra libertad en el pavimento. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que eso es un delito? Bueno, no, y también vi una imagen por allí de un vehículo que lo remolcaron porque decía la misma palabra. Imagínate. Ahora fíjate, en medio de todo esto está también la legislación sobre las ONGs, que bueno, están en la mira también, y que quizás ese rol en el proceso penal se verá mucho más dificultado o más obstaculizado, quise decir, si se aprueba una legislación que limite mucho que limite su accionar. Así es, porque recordemos que de acuerdo con esa ley, que es absolutamente represiva, o sea, para que tengamos una idea de lo represiva que es esa ley, yo no conozco ninguna ley en América que tenga 7 tipos de sanciones diferentes para las ONG, porque no es un tema solo de multa, porque se habla de multa, se habla de suspensión temporal, que en realidad es una suspensión definitiva, se habla de disolución, se habla de anulación del registro, se habla de anulación de registros para personas no domiciliadas, e incluso hay una que es la que más me ha llamado la atención, que es la expulsión del país de personas extranjeras que trabajen para ONGs no domiciliadas. Entonces, cuando tú ves que el menú de las sanciones es tan amplio, tú te das cuenta que la intención no es como dicen cuando aprobaron la ley para regularla, sino simplemente para mantener el círculo cívico, el círculo del espacio cívico más cerrado de lo habitual, y lamentablemente pavimentar la vía hacia una situación como la de Nicaragua, donde ha habido literalmente una masacre de ONG. Sí, volviendo al asunto de las niñas, niños y adolescentes, los consejos de protección de niñas, niñas y adolescentes no deben jugar un rol cuando hay un caso de esta naturaleza, por ejemplo, cuando se presentan detenciones de... Es así, de hecho los consejos son los que tienen que hacerse presentes en los sitios de reclusión. Ajá, lo hicieron. Tienen especializados para justamente formar el equipo interdisciplinario que tiene que hacer entrevistas a los niños y adolescentes, y que tienen que determinar el grado o no que puedan tener de, por ejemplo, si están o no con familia, si están bajo o no bajo la tutela de un familiar, etcétera, etcétera, para justamente individualizarlo. Es decir, la responsabilidad, recordemos que la responsabilidad penal de un adolescente es algo muy limitado, y su protección tiene prevalencia sobre lo que diga la ley contra el terrorismo. Porque, por ejemplo, la ley contra el terrorismo no admite que haya medidas medidas alternativas de libertad. Beneficio, la ley, justamente, la ley del niños y adolescentes dice que justamente debe irse por ahí, y que las medidas tienen que ser de reeducación, no de sanción. Entonces, debe prevalecer la norma que beneficia al niño, ya no digo al reo, al niño o al adolescente en este caso. Mira, Alexander García pregunta, ¿dónde están las ONGs y que defienden los derechos humanos? ¿Qué pasó en Palestina con el genocidio? Dicen. Bueno, fíjate, estamos hablando de Venezuela, y no es que no haya que mirar a Palestina, pero tenemos una viga aquí enfrente también.
le diría yo. Las ONG siempre nos hemos pronunciado cuando ha habido violaciones de derechos humanos. Y, por ejemplo, si en Afganistán me parece una abominable situación que las mujeres no puedan hablar en público. Es que el solo decir eso, Vladimir, ¿cómo me van a decir a mí que es que las ONG no decimos nada cuando ocurren este tipo de situaciones? Por supuesto que lo decimos. Ahora, en la situación actual, donde justamente lo que se está prevaleciendo es el aumento del miedo en la población, yo entiendo que mucha gente se puede inhibir de hablar, pero aquí estoy yo y hay muchos otros defensores que están diciendo lo que está ocurriendo, los compañeros de Foro Penal los primeros, de modo que no se puede decir que no estamos denunciando lo que está ocurriendo. Ahora, que no se quiera denunciar lo que algunos quieren que se denuncie, eso es otra cosa, pero nosotros no podemos distinguir, porque para nosotros no hay tortura buena en Palestina y tortura mala en Israel. La tortura es mala donde sea. Evidentemente, es un tema de principios, ¿no? Así es. Ahora, también volviendo a este asunto de la actividad de las ONG en Venezuela y la vigencia de los derechos humanos, necesario preguntar por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo, digamos, objetivamente, durante todo este tiempo, desde las detenciones que se arrancaron el día 29 de julio? Bueno, lamentablemente, ojalá, mira, de hecho, ojalá yo pudiera decirte algo al respecto, en el sentido de que la figura de la Defensoría del Pueblo ha estado tan desdibujada que yo siempre le pregunto cuando hablamos de este tema a las personas con las que me encuentro, ¿tú te sabes el nombre del Defensor del Pueblo? Y te aseguro que yo le pregunto eso a nuestros oyentes en este momento. Te aseguro que la enorme mayoría no sabe cómo se llama el Defensor del Pueblo, precisamente porque ha tenido una actitud anodina y no ha cumplido con el papel fundamental, por ejemplo, en temas tan delicados como, por ejemplo, el que establece la ley contra la tortura, que dice que debe haber una comisión que trate este tema, y hasta el momento no sabemos si esa comisión existe, si ha llevado casos y se ha hecho las denuncias correspondientes. Entonces, lamentablemente, a la Defensoría del Pueblo ni está ni se le espera, y sobre todo en muchos casos no están gestionando las denuncias que sí se le han hecho, porque sí se le han hecho las denuncias, pero no las han gestionado y no hemos visto los resultados de su labor, lamentablemente. ¿Podría hablarse en general de toda la Defensoría del Pueblo en todo el país, o hay casos donde las delegaciones de la Defensoría del Pueblo sí cumplen su labor? Sí, ha habido casos, hay que reconocerlo, de delegaciones, sobre todo en los estados, cuando ha habido casos muy concretos, sobre todo el caso de adolescentes, donde ha habido alguna actuación. Pero lamentablemente que yo diga que esa ha sido la regla, sobre todo en los casos donde se ha calificado de una manera genérica de terrorista a niños de 14 años, lamentablemente no puedo decir que esa ha sido la regla. También por aquí pregunta Alexander García, los 25 muertos, ¿quién los defiende? ¿Dónde están los derechos humanos de ellos y de sus familiares? Es bueno precisar este asunto porque yo he escuchado incluso al propio fiscal general de la República decir que las personas que fallecieron fueron asesinatos causados por gente de la oposición. Primero hay que decir que la responsabilidad penal es individual. Si una persona es señalada de la responsabilidad de un asesinato, de un homicidio, bueno, tiene que indicarse con una clara determinación los hechos del caso y por qué esta persona es la responsable. Pero lo que no puede ser es que si se dice que hay 25 homicidios, 1.600 personas sean todos los responsables de manera genérica, que lamentablemente es lo que está ocurriendo. No puede decirse que esas 25 muertes, en el caso de que hayan sido causadas por alguna de las personas que ha sido detenida, haya sido responsabilidad de 1.600 personas. No, estamos hablando de una cosa, Vladimir, que es que tiene 2 siglos de vigencia. La responsabilidad penal es individual, no puede ser utilizada contra un grupo de personas de una manera como se está utilizando de manera genérica. Ahora, en todo caso, se ha hecho una desagregación de caso por caso, se conoce la presunta autoría intelectual o material de estas muertes. ¿Qué hay de eso? Porque también es importante precisarlo. O sea, primero hay que ver cuál de esas 25 personas que se dice que fallecieron efectivamente fueron generadas por las situaciones postelectorales, cuáles fueron efectivamente dirigidas, generadas por ese tipo de situaciones, y no ha habido ninguna individualización. Y en la medida, porque Vladimir, nosotros conocemos este país, cuando efectivamente hay una responsabilidad concreta, el gobierno lo dice y lo dice en cadena nacional. ¿Por qué en este caso eso no ha ocurrido? Entonces ahí tú te das cuenta de que hay una situación que está detrás de estos señalamientos que impide que no se pueda hacer señalamientos concretos ni individualizados, precisamente porque lo que se quiere es tener, como efectivamente se tiene, un clima de miedo en la población, y que no, actualmente ahora hasta usar WhatsApp la gente tiene miedo
en mi condominio, por ejemplo, que el WhatsApp solo se utiliza para decir cuándo se quita y se pone el agua, hubo una discusión si migramos a Telegram, le digo, pero si aquí lo que se habla es de poner el agua. O mire, un carro atravesado, qué sé yo. Ajá, eso. Mira, llamen al técnico del ascensor, por favor. El señor del piso tal, que por favor mueva el carro. Por eso, entonces, pero eso habla del nivel de intimidación que hay en la población, y por eso el alto comisionado el día de ayer habló de que cesen estas medidas que lo que hacen es infundir miedo en la población, que lo único que está haciendo es ejercer legítimamente su derecho a decir que no está de acuerdo con un estado de situaciones. Eso es todo. Fíjate, por aquí también me escriben, Johansson Loaizo dice, bueno, y esto vale también para lo que dice este ciudadano. Muchos venezolanos vieron a los colectivos disparando contra el pueblo. Fíjate, esa es una expresión, bueno, hay quienes la señalan también y pudiéramos caer en lo mismo de la generalización. O sea, no todo el que integre un colectivo es sinónimo de que anda armado, anda atropellando. Hay colectivos de colectivos, hay colectivos que tienen trabajo social, hay otros que se dedican quizás a otras actividades. Hay unos que tienen una tradición conocida, por ejemplo, el caso de la coordinadora Simón Bolívar del 23 de enero, que los conozco, por ejemplo. Es así, Vladimir, y justamente por eso es que no podemos entrar en la generalización y en decir que todo es blanco-negro, y de hecho, tanto no es blanco-negro que hay personas que están detenidas, calificadas de terroristas, que o eran funcionarios públicos, o eran miembros del PSUV, o eran personas que habían toda su vida profesado la ideología del PSUV, y que ese día dijeron, bueno, yo quiero protestar, y lo hice de manera pacífica. Entonces no por eso ahora lo puedes calificar de terrorista. Cada quien tiene derecho a cambiar de opinión. Ahora, también otro asunto tiene que ver con las denuncias de estas situaciones. Hemos visto pues ya pronunciamientos de autoridades en materia de derechos humanos. Hemos visto, por ejemplo, de Naciones Unidas, en fin. ¿En qué quedan estas investigaciones? ¿Ante qué organismo se investiga estas situaciones? Si, por ejemplo, se agota el escenario interno en Venezuela, porque ya Venezuela no forma parte de los organismos de derechos humanos de la OEA, por ejemplo. Sí, bueno, hay varios órganos que son competentes. Uno de ellos, el más importante para nosotros, es de la Misión de Determinación de Hechos, que por cierto, ahorita en el mes de septiembre, dentro de 2 semanas, se va a discutir si se renueva o no su mandato. Esperemos que así sea. Tenemos la oficina del propio alto comisionado, que sigue documentando, sigue funcionando, aunque no en Venezuela, sino fuera de Venezuela, pero sigue documentando esa información. Y es muy importante que se vea que aunque hay mucha gente que es escéptica con estos órganos porque dicen, bueno, pero se denuncia, pero igual se siguen cometiendo estos atropellos. Bueno, yo les digo a estas personas, imagínense qué pasaría si el gobierno supiera que a los órganos de derechos humanos no le importa lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasaría? Sí, por supuesto. Por supuesto. Aquí también habla de cuando se ponen a civiles a reprimir, estamos fregados, pues dice Rubén Alberti. Sí, bueno, lamentablemente lo que nos preocupaba, por ejemplo, es que se utilizó la aplicación Vendata para que la gente delatara a sus propios vecinos, cosa que nos parece, primero, contrario a la venezolanidad. Ya no digo no contrario ni siquiera a la civilidad, sino a la propia venezolanidad. Los venezolanos no somos gente que andamos delatando a otras personas ni andamos en esta situación. O sea, a mí de verdad como venezolano me dolió muchísimo que esta aplicación fuera utilizada con estos términos, porque para nosotros la solidaridad es algo que representa no a un sector de la población venezolana, para mí representa a toda la sociedad venezolana. Por cierto, ¿hay cómo saber qué cantidad de personas fueron detenidas producto de este tipo de denuncias? La verdad es que es muy difícil saberlo, porque como justamente hasta el día de hoy no se ha tenido acceso a los expedientes, para poder saber si la persona fue objeto o no de denuncia, habría que ver el expediente donde diga, bueno, esta persona fue detenida porque la aplicación tal fue denunciada. Se sabe de algún caso, sobre todo en aquellos donde los organismos de seguridad del Estado fueron directamente a la casa, al apartamento de la persona detenida, porque de otra manera, ¿cómo sabe la policía dónde está esta persona, no? Entonces, ahí uno podría tener como un indicio el hecho de que los órganos de seguridad del Estado llegaron directamente a la casa de esta persona, pero más allá de esos casos, habrá otros donde eso no ocurrió. Entonces es muy difícil saber en qué momento sí, en qué momento no, y habrá que ver cuando se tenga acceso al expediente, que eso tampoco ha ocurrido en ninguno de los 1.600 casos, eso también hay que decirlo. Ojalá pues se pueda saber hasta dónde se llegó. Yo espero que sea una minoría ínfima de los casos donde esto haya ocurrido. También quiero dedicar un pequeño espacio a Ali Daniel, abogado, defensor de derechos humanos, director de la ONG
acceso a la justicia. Al caso de Edmundo González Urrutia, él tiene 75 años recién cumplidos. Te pregunto, si por ejemplo procede la orden de captura, si lo llegara a capturar, él debería recibir arresto domiciliario, ¿no? En caso tal, o ¿hay alguna circunstancia en la cual pueda ir a la cárcel? Porque entiendo que también ha habido casos de personas que superan los 70 años y han sido llevadas a calabozo, ¿no? Lamentablemente ha habido, la norma es clara, la norma no distingue o no establece una posibilidad. La norma señala que a partir de los 70 años lo que tiene que haber es casa por cárcel, pero lamentablemente tenemos el caso de William Dávila, por ejemplo, que supera también esa edad, claro, y que hasta que fue hospitalizado estuvo en un centro de reclusión. En el caso de Edmundo González, que pues lamentablemente tendría que darse el mismo supuesto, es decir, tendría que tener casa por cárcel, pero lamentablemente, como todo esto que estamos diciendo lo demuestra, el Estado de Derecho en Venezuela es una fábula. Finalmente, un comentario de Ali Daniel sobre la llamada Operación Tuntún, que es una operación, bueno, que por supuesto mete mucho miedo y está asociada, pues bueno, lamentablemente a la Navidad, porque bueno, los aguinaldos esos conocidos, Tuntún, ¿quién es? Imagínate. Bueno, sí, lamentablemente el hecho de que se hable tan ostensiblemente en medios oficiales de la Operación Tuntún como si fuera un mecanismo de justicia, lo que demuestra es que en Venezuela los órganos de protección nacionales de derechos humanos no cumplen con su papel, porque lo primero que debería abolirse, si aquí en Venezuela hubiese un Estado de Derecho, es la simple existencia de mecanismos como este, que para nosotros no tiene ningún sustento normativo y no tiene ninguna vinculación con los derechos humanos. Es decir, que la Operación Tuntún tiene que ver con derechos humanos, es decir, que el diablo tiene algo que ver con Dios. En todo caso, ¿hay antecedentes en otros países de esto? Bueno, tan ostensiblemente que se diga así por medios de comunicación, de verdad no lo conozco. O sea, que se diga, vamos a tocar puertas y a allanar casas así, porque nos parece de verdad, no. Y sobre todo, como digo, que se haga de manera tan ostentosa. Realmente no conozco casos similares, porque efectivamente en un Estado de Derecho no puede haber una detención sino por una orden judicial y no simplemente porque alguien ha sido señalado en medios como la aplicación penal. Bueno, caramba, te agradezco mucho, Ali Daniels. Gracias a ti, Vladimir. Saludos. Coordinador de la ONG Acceso a la Justicia. Muchas gracias. Bien.